FM 89.1, Radio Universidad. Se lo miraba como un género menor y para mí me parece algo extraordinario el policial, porque abre caminos para todos lados. Hablemos con los que saben. ¿Por qué? Porque revisando los diarios del país nos encontramos en una nota en la Gaceta de Tucumán a Fabián Soberón, que es profesor de Teoría Estética del Cine, de Comunicación y Producción Audiovisual y Crítica de Cine de la Universidad Nacional de Tucumán, escritor, crítico, director de películas, y él ha publicado una antología del cuento policial, en la República Argentina. El libro se llama Modus Operandi, policial contemporáneo argentino. Y estamos en contacto con Fabián. ¿Qué tal, Fabián? Daniel te saluda. ¿Cómo estás? Un gusto charlar con vos. Muchas gracias por este llamado, por esta comunicación. Bueno, vos sabés que, como decía yo recién al principio, nos interesó esta recopilación, esta antología que hiciste, y también hablar de el policial en la actualidad, el policial en este tiempo nuestro, y cómo recopilaste a tantos autores. La antología surge a partir de una investigación que realicé relacionada con los distintos autores que conocí, que leí y que después, tuve la oportunidad de conocer durante la investigación en un mapa muy diverso de la escritura contemporánea. Hay que decir que si hay algo que muestra esta antología es un mapa diferente porque incluye autores de todo el país. Es decir, una propuesta que estuvo desde el comienzo, en la idea inicial de la organización de este conjunto de textos, fue dar cuenta de las transformaciones de la geografía del policial. Es decir, hay autores del norte argentino, de la Patagonia, del NEA, del NOA, del centro del país. Hay autores de Córdoba, de Jujuy, de Tucumán, de Tierra del Fuego, de Santa Fe, de Buenos Aires, por supuesto. Es decir, la antología da cuenta de esta diversidad y sobre todo lo primero que vi, que noté en el trabajo de investigación fue que los crímenes, los delitos, las injusticias y también los retratos de la intimidad del hombre contemporáneo en Argentina se dan no solo en ciudades grandes, porque hay cuentos que están situados en Buenos Aires o en Nueva York o en La Habana, sino también en los pueblos, en las ciudades pequeñas, en las ciudades de una provincia argentina. Claro, porque yo estaba pensando eso. Uno cuando habla del policial o cuando imagina el policial siempre habla de las grandes, o me lo imagino en las grandes metrópolis, ¿no? O en las grandes ciudades que se comen al hombre o que digamos generan todos los males o las perversidades de los crímenes. Y la geografía influye y cambia o siguen siendo los mismos en este caso, ¿no? Los mismos crímenes de siempre. Yo creo que lo que ha cambiado es esto que mencioné al comienzo, que tiene que ver con la penetración del capitalismo y de las formas del mal en relación con el capitalismo. ¿Qué quiero decir? Si nosotros pensamos en términos de Sarmiento, en la oposición binaria de civilización y barbarie, la civilización estaba vinculada con las ciudades grandes y derivado de esta oposición, de este binarismo sarmientino, se había desarrollado durante el romanticismo una idea acerca del buen salvaje situado en las provincias. ¿Qué quiero decir? Si la civilización y las formas del mal estaban en las ciudades grandes, en las capitales, ¿no? El buen salvaje permanecía, o las provincias eran el reducto o el lugar de esa bonomía, de esa bondad que postuló Rousseau asociada al mundo natural, al mundo del paisaje y demás. Justamente eso es lo que ha cambiado, lo que se ha transformado. Las formas del mal asociadas al capitalismo no solo existen en las grandes ciudades, sino que en todo caso la barbarie está, o las formas de la barbarie, está no solo en las ciudades grandes, sino también en los pueblos o en las ciudades pequeñas. La existencia misma de autores que nacieron o viven en provincias como Tierra del Fuego, o Tucumán, o Córdoba, o Formosa, o el Chaco, la existencia misma de esos autores que se proponen y que escribieron cuentos policiales, trabajando con asuntos, en algunos casos, vinculados con crímenes reales, ¿no?
sí, da cuenta de la transformación de las sociedades en el mundo contemporáneo. O sea, ya eso mismo nos da un mapa distinto de cómo se conforman las sociedades en la contemporaneidad. Ahora, Fabián, vos hablás de, en un marco de la influencia del capitalismo. ¿Cambia la situación si cambiamos de régimen, digamos? Nosotros digo porque pienso en todos los autores que escriben policiales, y yo mismo escribo también cuentos policiales. Yo no diría que, en todo caso, no diría que el régimen, si tuviéramos que cambiar de régimen, ¿no? Sí. Vos estás pensando en el modelo comunista, en el régimen de la Unión Soviética, en eso estás pensando. Ligeramente como contraposición, me surge eso, digo. A decir verdad, yo hablo de capitalismo, o los que estudiamos el policial hablamos de capitalismo porque es el régimen que ha triunfado, en el sentido de que se ha instalado en el mundo como modelo económico, como modelo político. Si pensamos en el régimen comunista, por supuesto que el crimen también existía en el marco del comunismo, digamos, es decir, nadie podría decir que no hubo crímenes o no hay crímenes en los países que tienen incluso una huella de lo que fue el comunismo. Si pienso en países como China, ¿no? Sí, sí. O como la Rusia actual. Lo que yo creo que se puede pensar es en las transformaciones del capitalismo, porque en realidad lo concreto que es que el capitalismo estaba asociado a comienzos del siglo XX o en el siglo XIX a las grandes ciudades, sobre todo vinculados con los avances tecnológicos, con lo que se conoce como la modernidad o la modernización. Sí. Y esa modernización, que tiene que ver con la globalización directamente, llega hasta los pueblos más pequeños o las ciudades aparentemente desligadas o desvinculadas de la modernización. Pienso, por ejemplo, en Humahuaca o en Ushuaia. Si uno piensa en esos términos, las formas del mal asociadas al capitalismo han penetrado en los rincones más lejanos, y eso es lo que la antropología viene a mostrar. Claro. Que si nosotros pensábamos en un mapa del policial a comienzos del siglo XX, tal como vos decías hace un momento, los crímenes estaban situados, según el modelo de Poe, en París, en Nueva York o en Buenos Aires, o en Rosario, como los Chicago, Argentina. Sí, sí. El mapa se ha ampliado. Entonces hay cuentos en la antología que están situados en un pueblo de Santiago del Estero o en una ciudad pequeña de Formosa o del Chaco. En eso estoy pensando. Y ahora el narco como gran protagonista, ¿no? De los temas del cuento policial. Sí. Y ahí se conecta, gracias por mencionar esto, me parece muy importante, porque ahí se conecta con la relación que tiene el género, con sus dos variantes, digamos, el policial que yo llamo blanco, que es el policial inglés, ¿no? Sí, claro. Y el negro, el policial negro, se conecta directamente con la cuestión de que el género piensa el presente. O sea, nosotros podemos pensar o reflexionar y ver cómo los escritores de cuentos policiales están trabajando con el presente, están lidiando con lo que ocurre en la contemporaneidad más cercana, más inmediata. Está el cuento, claro, de Osvaldo Aguirre, que es un gran cultor del género, un autor muy destacado, que además es un estudioso del policial, ¿no? Que, bueno, a mí de los cuentos que él me envió cuando yo estaba haciendo la investigación y estaba leyendo los textos para armar la antología, a mí me interesó en particular los cuentos que estaban situados en Rosario, siendo un autor que nació en Buenos Aires, ¿no? Y que vivió en Rosario durante mucho tiempo, pero que él decidió situar esos cuentos en Rosario y que trabajan, metabolizan los conflictos que ya conocemos que están ocurriendo en la ciudad de Rosario, vinculados con el narcotráfico. Estaba haciendo un análisis cuando preparaba esta entrevista. Si nos remitimos a Marlowe, por ejemplo, a Philip Marlowe de Chandler, el contexto es una sociedad decadente, es como que Chandler o esos escritores del policial norteamericano fueron a la trastienda, revisaron el tacho de basura, pero está vinculado a hechos individuales. Un señor que quiere saber qué hacen las hijas y lo llama a Marlowe a ver qué hacen mis hijas que están metidas en problemas, pero no hay un conflicto social, digamos, el tema colectivo. Ya lo han estudiado varios investigadores y estudiosos al pasaje de la primera ola del policial negro a la segunda ola, y en particular en Latinoamérica o en los países de habla española, lo han denominado neo-noir, ¿no? Padura, por ejemplo, ha escrito sobre esto, y ha denominado neo-noir o neo-negro, digamos, nuevo negro, al policial que se desarrolló, que se publicó a partir de los años 80 y también se extiende a los 90 en países como México, Argentina, Chile y otros países de habla hispana, incluido España, ¿no? Yo creo que a partir de ahí, de esos autores, de Rollo Díez,
Montalbán y del propio Padura incluso, se ha desarrollado esta vertiente que aparece, por supuesto, en la antología Modus Operandi, que tiene que ver con la dimensión política directamente. Claro. Esto que vos mencionabas a propósito del pasaje de lo individual a lo colectivo, se ve en los cuentos la interpelación a la dimensión política de la sociedad contemporánea. Es decir, el cuento de Marién Scrimer, por ejemplo, que está incluido en la antología, o los cuentos de los autores, de algunos de los autores cordobeses, trabajan esta dimensión directamente política, no solo colectiva en el sentido de lo social, sino también de la denuncia, aunque no se trate de una denuncia directa, quiero decir, pero sí de mostrar, de expresar la tensión entre las trayectorias individuales de los personajes y la interpelación del Estado, o sea, la búsqueda de qué lugar tiene el Estado, qué lugar tiene la policía, la institución policía, en relación con los problemas sociales y políticos de los personajes. Estamos hablando, para el que recién se engancha, con Fabián Soberón, que acaba de publicar en este año, en esta primavera, un libro sobre Antología Nacional de Cuentos Policiales, Modus Operandi, policial contemporáneo argentino. Fue publicado por Falta Envido Ediciones. Ahora, el cuento Emma Suns, ¿es un ejemplo del policial? Sí, claramente. Borges es uno de los autores, todos sabemos esto, que se ha ocupado de hacer antologías, ¿no?, de preparar antologías del cuento, y es interesante ver ahí, ya que mencionás este cuento y mencionás la relación de Borges con el policial, ver el recorrido de las antologías que se han publicado en Argentina sobre el cuento policial, porque en la presentación del libro en la Biblioteca Nacional, que vos mencionabas hace un momento, Osvaldo Aguirre, que fue uno de los presentadores de la antología, además de ser autor incluido, ¿no?, dijo algo que me pareció muy interesante y que quiero citar acá. Él dijo que se cumplen 70 años de la antología que preparó Rodolfo Walsh, sobre 10 cuentos policiales argentinos. Y dijo que a partir de esa antología, se publicaron muchas otras antologías, y que cada una de las antologías daba cuenta del Estado, no solo del género, en el momento que se publicaba cada antología, sino también de la sociedad argentina, porque claramente el antologador lee un estado de la cuestión y piensa en los tipos de lectores que pueden, vincularse con esa antología. Y si pensamos en la antología que hizo Borges, con Bioy, por ejemplo, una de las antologías que preparó con Bioy, Borges, sabemos, tenía una preferencia por el policial blanco, o sea, por el policial inglés, y desdeñaba, ¿no?, el policial negro, porque no le interesaba la cuestión ética que discute el policial negro. Bueno, si tengo que remitirme a esta antología, la que preparé yo, la antología es hospitalaria, ¿no? Incluye cuentos que trabajan con la línea del policial clásico, el policial inglés. Es el cuento, por ejemplo, de Juanjo Conti, que incluso incorpora un elemento de la ciencia ficción, y hay cuentos que parodian directamente al género negro. El cuento de Aguiar, de Pablo Aguiar, que es un autor que vive en Córdoba, aunque nació en Jujuy, es un cuento que parodia las distintas versiones del policial negro y lo sitúa en La Habana. Se sale de la Argentina y ubica su cuento en La Habana. Entonces, para completar el comentario, lo que diría es que la antología es hospitalaria en un sentido múltiple, porque incluye no solo cuentos de autores de distintas provincias del país, creo yo, espero no equivocarme, bueno, uno se puede equivocar en cualquier momento, pero espero no equivocarme en este caso, creo que es la primera antología que incluye autores de todo el país. Es muy interesante. No solo de Buenos Aires o de Santa Fe y de Córdoba. Claro. Y esa hospitalaria también, perdóname, incluye cuentos que trabajan con el género policial clásico, trabajan con el negro, y cuentos que toman distancia del género y lo parodian. Fabián, ¿cómo hace la gente para seguirte, tus redes, las formas para conseguir el libro también, no? El libro se consigue de distintas maneras. Lo pueden comprar los que están en Buenos Aires en la librería Salvaje Federal, que coordina, entre otras personas, Celo Almada, y creo que los editores también dejaron en otras librerías en Buenos Aires cuando fuimos a Buenos Aires a presentar el libro, y se consigue de manera remota, porque los editores, que son Daniel Acaranza y Zaida Casaf, que han hecho un gran trabajo para editar el libro y para difundirlo, hacen envíos por correo a todo el país. O sea que se comunican directamente con Falta Envido Ediciones a través de Instagram o a través de Facebook. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.